Shalom mis amigos, shalom, bienvenidos a tu masterclass sobre reencarnación, una perspectiva bíblica. Hoy en su noveno y final capítulo, reencarnación y los sellos apocalípticos. En esta masterclass abierta hemos venido estudiando el tema del misticismo bíblico y del misticismo histórico, basados en el principio de que el primero y no el segundo es el sistema adecuado de acercamiento a Dios que encontramos en la Biblia hebrea. A partir del misticismo bíblico han surgido varias formas de misticismo y lógicamente el misticismo del Zohar es dentro del judaísmo en sentido general el más popular de todos. A partir del siglo XVI, con la propuesta del rabino Isaac Luria, el Arizal, basado en sus estudios y reflexiones del Zohar, surge lo que conocemos académicamente como la Kabbalah luriana. La Kabbalah luriana como forma más conocida del misticismo contemporáneo. Como ya te hemos explicado, el Arizal es conocido como el padre de la Kabbalah moderna, porque no importa las variantes que tenga, al final todo vuelve al lurianismo. Por supuesto, el misticismo judío va mucho más allá del análisis académico de lo que sucedió en España o de lo que sucedió en Sfat. Es anterior al Arizal, mucho más atrás que el Zohar, para remontarse a los días bíblicos, como ya te he explicado en clases previas, en relación a eso que llamamos misticismo bíblico. Entre las variantes existentes dentro del misticismo judío está la bien conocida obra de Sefer Yetzirah, o el libro de la creación, que afirma describir la creación del universo basado en ciertos arreglos hechos con las letras del alfabeto hebreo, los números asociados a ellas y el hecho de que existan 10 declaraciones divinas en el primer capítulo de Génesis, las que son interpretadas como 10 fuerzas o energías cósmicas, las famosas 10 sefirot. Para probar la veracidad de sus afirmaciones, el autor del Sefer Yetzirah acude a la teología natural para confirmar sus teorías diciendo: el universo se calcula según 10. Los 3 son fuego, aire y agua, los 7 son los 7 planetas, los 12 son los 12 signos del zodíaco. Lastimosamente, la ciencia moderna ha descubierto mucho más que 7 planetas, que fueron los únicos conocidos en los días cuando surge el Sefer Yetzirah. Y lastimosamente también, tanto el Sefer Yetzirah como la Kabbalah acudirán a los signos del zodíaco como medios de revelación de verdades ocultas detrás de los astros. De modo que no vas a encontrar mayor diferencia entre la astrología y el zodíaco y la Kabbalah y el zodíaco. Ambos sistemas creen y practican lo mismo en ese sentido. Continuando con el número 10, el Sefer Yetzirah afirma que el alma viviente del hombre viene dada en armonía con el número 10 de las 10 sefirot o canales de energía divina mediante las cuales Dios creó el universo. Afirma, por ejemplo, el Sefer Yetzirah, el alma viviente es calculada según 10. 3 son de la cabeza, el pecho y el estómago, 7 son las 7 aberturas del cuerpo y 12 los 12 órganos principales. Nada de estas cosas te las vas a encontrar entre los rabinos de la Mishnah y del Talmud, todo lo cual demuestra que esas ideas no fueron conocidas por ellos. Si el interés de los rabinos misnaicos y talmúdicos fue la Torá, la ley judía, y la manera apropiada de reconstruir un nuevo hogar nacional para los judíos en Israel por medio de ellos, el misticismo judío, conocido tanto en el Sefer Yetzirah como en el Zohar, como en la Kabbalah, muestran total desinterés en estos temas. Por tanto, se trata de un modelo religioso separado del Talmud, con la mira de enfatizar la espiritualidad judía mediante la práctica de la Kabbalah como sistema esotérico de acercamiento, de unión con Dios, aparte de la Torah, aparte del Talmud y, por supuesto, aparte de Yeshua como Mashiach.
En otras palabras, la Kabbalah judía es una seria desviación de la manera como un judío puede conectarse de forma kosher con Dios, prescindiendo de la alianza sinaítica y, por supuesto, prescindiendo de Yeshua, mediante ciertos ejercicios, prácticas e imágenes místicas que, según los cabalistas, tienen energías escondidas para unir el alma de la persona con el Creador, prescindiendo de la Torá y reinterpretándola en un nivel críptico, esotérico y místico. Lejos de conectarse con Yeshua como el sumo sacerdote que ministra en el templo celestial, que es la posición del judaísmo nazarita, la Kabbalah judía propone que por medio de la meditación profunda, la contemplación de las letras hebreas, uno puede elevarse y encontrarse místicamente con el templo celestial y lograr así la unión con Dios. En otras palabras, no se requiere a ningún sumo sacerdote que esté ministrando en el templo celestial. A través de la contemplación y meditación y reflexión de las letras hebreas, místicamente te puedes meter en el templo celestial y lograr así tu unión con Dios. La forma final de este sistema surge en España, como ya te hemos enseñado, por medio de los manuscritos que gota a gota fue publicando Moisés de León, siglo XIII, y que luego vino a ser conocido como el Sefer HaZohar. Hoy día, la Kabbalah es una mezcla de las ideas que encontramos en el Sefer Yetzirah, en el Sefer Bahir, en el Sefer HaZohar, que a su vez son ideas provenientes del pitagorismo, del teosofismo, del hinduismo, del esoterismo y de las reflexiones místicas propuestas por Isaac Luria, es decir, la Kabbalah luriana. Debido a esa mezcla de ideas, lógicamente te vas a encontrar diferentes variantes de la Kabbalah, pero todas al final conectadas con Luria, el padre de la Kabbalah contemporánea. Entre los postulados más importantes de la Kabbalah están los siguientes. Primero, Dios no tiene fin. Dios no tiene fin, es Ein Sof, el que no tiene límites, el que no tiene fronteras. Ese es el primer postulado. Segundo postulado, Ein Sof, que todo lo llena en todo, para poder dejar un espacio donde la idea original de la creación, lo que hoy en física conocemos como el Big Bang, ¿sí? Pudiese ocurrir la creación y existir fuera de él, se contrajo a sí mismo, lo que se conoce en la Kabbalah como Tzimtzum, se contrajo a sí mismo para facilitar ese espacio vital para la creación. Tercero, luego de recogerse a sí mismo, Dios entonces decide crear su creación, usando para ello 10 conductores divinos, 10 fuerzas cósmicas o 10 atributos como canales creativos por medio de los cuales Ein Sof muestra su gloria oculta, sea en los mundos físicos como metafísicos, sea en los mundos que conocemos como en los mundos que no conocemos. Estas 10 fuerzas cósmicas son las 10 sefirot que componen el árbol de la vida. Estas 10 fuerzas cósmicas emanan de Dios y son por tanto una expresión de su esencia y voluntad. La forma como emanaron, según la Kabbalah, para dar equilibrio al mundo es por medio de un atributo de bondad que se compensa con un atributo de justicia y luego uno de misericordia que los armoniza. Y visto así, la Kabbalah procura reconstruirse bajo la figura de un ser humano ideal o por 3 pilares de revelación. A saber, como imagen del hombre primial, lo que proponen es la siguiente imagen. Keter, la corona, Hogma, la sabiduría, Binah, la conciencia que está siempre activa, Chesed, que es la bondad, Geburah, que es la justicia, la fuerza, Tiferet, que es la belleza en forma de misericordia, el Netzach, que es la victoria de la vida sobre la muerte, Hod, que es el principio de la gloria de Dios,
Yesod, que es el fundamento, la generación, y Malhut, que es el reino, o sea, el principio de las formas. Como imagen de un árbol se proponen entonces estos tres pilares. Primer pilar lo tenemos en el lado derecho, el segundo pilar en el lado izquierdo y en el centro un pilar que armoniza todo. En el lado derecho lo que vamos a tener es Jogma, Gesed y Nexa. En el segundo pilar al lado izquierdo vamos a tener la Sefirot de Binah, de Geburah y Hod. Y el tercer pilar central conformado por los atributos divinos más importantes en términos de la conciencia del hombre. ¿Qué es la propuesta entonces de la Cábala para encontrarse con Dios? No necesitas la Torá, no necesitas Yeshua. ¿Cómo lo haces entonces? Para moverte desde abajo hasta arriba y lograr esa conexión con Dios, debes transitar por 22 autopistas, debes moverte por 22 carreteras místicas, cada una relacionada con las 22 letras hebreas en su orden alfabético respectivo, comenzando por la Aleph y terminando con la Tav. Es decir, toda la Torá, los profetas o los salmos son explicados a la luz de estos tres pilares o a partir de la imagen de ese hombre primial. Lógicamente, la Cábala es un sistema que reemplaza la Torá. No requieres del sistema sacrificial contenido en la Torá. No requieres del ciclo festivo de la Torá. Pesa, por ejemplo, no es pesa, es solo un símbolo de redención. Y, por supuesto, no requieres de algún Mesías sacerdotal como expiación de tus pecados de muerte. La Cábala divide entonces toda la creación en dos abismos, en dos dimensiones. Uno que es llamado Sitra de Kedushá, Sitra, el lado de la Kedushá, es decir, el lado de la santidad, y el otro es el Sitra Achra, el lado del Ra, de la impureza, el mundo de las Klipot impuras, donde reina la oscuridad y los demonios. Así que para la Kabbalah existen dos reinos, uno frente al otro, el reino de la Kedushá, el reino de la santidad y el reino de la impureza, el reino de la oscuridad. O sea, no hay términos medios, o estás del lado de la Kedushá o estás del lado de la impureza. La pregunta es, debido a lo que sucedió con Adán, causando que todas las almas se impurificaran, la pregunta es, ¿cómo puedes salirte de la impureza? ¿Cómo puedes salirte de este lado de oscuridad y moverte al lado de la Kedushá? Venir a la Kedushá. La respuesta es no la Torá, no la Teshuvá, no la práctica de los mandamientos. La respuesta es aprender a navegar por estas 10 carreteras, por estas 10 fuerzas cósmicas, junto con esos 22 senderos de ascensión. Esa es la propuesta de la Kabbalah. Por otro lado, la Kabbalah utiliza el valor matemático de las letras hebreas, afirmando que detrás de cada letra hebrea se esconde una energía espiritual única que revela también una verdad espiritual que es el objetivo real de lo que está escrito en la Torá. Lamentablemente, las letras hebreas, según la Kabbalah, están relacionadas, ¿saben con qué? Con el horóscopo, con el zodíaco, con el cuerpo humano, como lo propone el Sefer Yetzirah, capítulo 7. El aire entre estaciones, el tronco, la tierra, el frío, el vientre, el cielo, el calor, la cabeza, que son la Aleph, la Mem y la Shin. Saturno, el sábado, la boca. Júpiter, domingo, el ojo derecho. Martes, lunes, el ojo izquierdo. El sol, la fosa nasal derecha. Venus, miércoles, la fosa nasal izquierda. Mercurio, el jueves, la oreja derecha. Lunes, viernes, oído izquierdo. Estos son Bet, Gimel, Dale, Kaf, Pej, Resh y Tav. Después viene Aries, que es Nisan. Tauro, que es el hígado. Iyar, que es la vesícula biliar. Géminis, que es Sivan, el vaso. Cáncer, Tamuz, el intestino. Leo, el Af, riñón, el riñón derecho. Virgo, el riñón izquierdo. Libra, los intestinos. Escorpión, Mershabán, el estómago. Después Sagitario, Kislev, la mano derecha. Capricornio, Tebes, la mano izquierda. Acuario, Esvat. Piscis, el pie derecho. Adar, el pie izquierdo. Y ellos son la Hei, la Vav, la Zayin, la Hei, la Tet, la Yod, la Amen, Nun, Same, Ayin, Sad y Kaf.
Observa entonces cómo en la Cábala te vas a encontrar con toda esta mezcla de misticismo judío, con misticismos paganos, con horóscopos, con el tarot, con la lectura de la mano, de la línea de las manos. Todo es una mezcla de confusión. El Arizal era un experto en leer las líneas de la mano y leyendo las líneas de la mano, saber qué le iba a pasar a esa persona o qué le iba a suceder a esa persona. Es decir, una total mezcla de misticismo con fuentes paganas y prácticas paganas que son increíblemente mezcladas en este sistema. Y como según la Cábala, Dios creó sus universos mediante el poder escondido de las letras hebreas, por tanto, el nombre sagrado de Dios o en sus diferentes nombres y títulos para Dios, las letras hebreas que están presentes representan fuerzas espirituales, energías espirituales que pueden ser usadas para crear milagros, para cuantos poderes místicos escondidos sean necesarios, pero que solo los cabalistas pueden conocer y revelar a sus estudiantes. Por tanto, se van a usar las letras hebreas y los nombres hebreos de Dios como medios de comunicación, incluso como amuletos, por cuanto no son otra cosa que canales de energía para esconder poderes místicos. Por otro lado, los cabalistas tienen otro concepto que es el de utilizar el sistema bien conocido de interpretación judío, identificado como Pardes, es decir, la P para Peshat, la R para Remetz, la D para Drash, la S para Sod, lo oculto, lo que está escondido, lo que solo Dios puede revelar a sus escogidos, para interpretar todo el texto bíblico casi siempre a nivel Sod. Vamos a recordar algo acá. Peshat es el sentido, significado, ¿cuál es el significado primario, histórico, literal del texto? Ese significado primario que no se puede perder nunca. Es parte de los principios de exégesis bíblica según el judaísmo. Remez es el significado alusivo en el texto, donde se dice una cosa, pero está aludiendo a otra cosa que se quiere revelar. Drash es un asunto que requiere interpretación. Hay algunas marcas en el texto, hay algunas señales en el texto que requieren investigación comparando palabras, letras, frases unas con otras para encontrar un significado adicional del texto, que es lo típico que encontramos, por ejemplo, en los Midrashim. Y Sod, que es el asunto místico, esotérico, escondido en el texto, que es la norma en la Kabbalah. Unido a esto, el principio de la transmigración de las almas, de la rotación de las almas, de la impregnación de las almas que ya hemos estudiado, componen a grandes rasgos la propuesta de la Cábala para conectarte con Dios, mejorar tu vida privada y encontrar respuestas al sufrimiento y aparente justicia que vemos en el mundo. Como es evidente, cuando conoces lo que es la definición de la Kabbalah, sus orígenes, sus principios fundamentales, la manera como, según los cabalistas, puede darse la salvación del hombre, la Torah queda fuera. La propuesta del sistema levítico de expiación dado por Dios en la Torah queda fuera. Y, por supuesto, la propuesta divina para el perdón de los pecados de muerte, que es el Mesías sufriente, queda fuera también. Todo dependerá ahora de tu tránsito por estos 22 senderos del árbol de la vida. Y si no logras llegar arriba, don't worry about it. No te preocupes, te van a enviar a esta tierra las veces que sean necesarias hasta que por fin te ilumines, refines y purifiques lo suficiente para ascender bien arriba y conectarte para siempre con Dios. Y si solo te falta un pequeño empujón, te van a enviar un alma asistente para que te dé ese empujón que requieres. ¿Dónde queda el sistema levítico dado por Dios? Queda fuera. ¿Dónde queda Yeshua como Mashiach sufriente, ejerciendo un rol sacerdotal para expiar los pecados de muerte que la ley de Moisés no puede expiar? Queda fuera. El Código Real, por ejemplo, habla en 2 lugares del sello de la salvación que Dios impone sobre los redimidos.
Habla del sello del Espíritu, mencionado por Rabino Shaul en su carta a los Efesios. También se habla de una marca en la frente que va a ser colocada por los ángeles, como está escrito en el libro de Revelación. No hagáis daño a la tierra ni a los árboles hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. En la Cábala se utiliza esta imagen para darle un significado completamente diferente. Cada hombre, según la Cábala práctica, lleva en la frente una marca por la cual se puede reconocer la naturaleza del alma. ¿A qué grado y clase pertenece la relación existente entre este y el mundo superior? Las transmigraciones que ya han realizado, los medios por los cuales puede contribuir al establecimiento del nuevo sistema moral en el mundo. ¿Cómo puede liberarse de las influencias demoníacas y a qué alma debe unirse para purificarse? Se dice, por ejemplo, de Luria, que podía leer la mano, que podía leer las marcas en la frente y determinar, leyendo la mano y leyendo la frente de la persona, de qué alma venía, cuáles eran los pecados que estaba cometiendo, dónde eran sus puntos vulnerables, qué era lo que tenía que hacer para purificarse, qué influencias demoníacas estaban operando y a dónde tenía que ir para encontrar liberación de todo eso. Esto es lo que encontramos en la Cábala. El que quiera saber a cuál de los 4 mundos, por ejemplo, pertenece a su alma, debe cerrar los ojos y fijar su pensamiento en las 4 letras del nombre inefable. Si el color que entonces contempla es un blanco muy brillante, chispeante, su alma proviene del mundo de la emanación. Si es un blanco ordinario, el alma proviene del mundo de la creación. Si la imagen de las letras del nombre sagrado se vuelven rojizas, su alma proviene del mundo de la formación creativa. Si las letras hebreas se envuelven en luz verde, entonces su alma proviene de la materia creadora. Los cabalistas de la escuela Luria pretendieron conocer los orígenes y transmigraciones de todas las almas de la raza humana desde Adán. Y en sus obras se dan relatos de personajes bíblicos, de los grandes maestros del judaísmo. Así, por ejemplo, se dice que el alma de Aarón se derivó de una parte del alma de Caín. Luego entró en el cuerpo del sumo sacerdote Elí, quien, en expiación del pecado cometido por Aarón, al hacer el becerro de oro, pecado punible con lapidación, por eso es que se rompe el cuello con una piedra al caer de su asiento. Esa alma de Elí transmigra el cuerpo de Ezra, luego se purifica. O como el caso del nombre de Labán, que contiene las iniciales de Balaam y Nadab, quienes recibieron sucesivamente el alma de Labán. En otras palabras, Balac y Bilán no son Balac y Bilán, son otras personas. O el caso de Jacob, que pasa su alma a Mardochai, y porque el primero había pecado al postrarse delante de su hermano Saúl, Mardochai se niega obstinadamente a postrarse delante de Amán, aún a riesgo de poner en peligro su seguridad de los judíos persas, porque haciendo eso estaba rectificando el alma de Jacob. Es decir, no se necesita a Yeshua para nada, no se necesita la expiación para nada. Podemos hacer todo esto a través de las transmigraciones de las almas. Y según el libro atribuido a Luria, Sefer HaGilgulim, por ejemplo, el alma de Hayim Vital poseía, según Isa Luria, su más aventajado discípulo, Hayim Vital, poseía un alma que no había sido mancillada por el pecado de Adán. Es decir, un alma pura que no había pecado, un alma mesiánica. Y aquí están las grandes contradicciones de la Cábala. ¿Cuál era esa alma? Nada menos que la del Rabí Akiva, quien había nombrado como Mesías a un falso Mesías de Israel. O sea, el mismo Luria, según esta fuente, poseía el alma de Moisés, que previamente había estado en los cuerpos de Simeón Bar Yochai y de Hamun Azaba. Finalmente, amigos, para no cansarlos más, la última característica de la Kabbalah, el Gilgul. El Gilgul, la teoría de la impregnación de las almas, dio a luz la creencia supersticiosa en el Dibuk, en el Gilgul. Esta creencia supone
que hay almas que están condenadas a vagar por un tiempo en los aires, por este mundo, donde son atormentadas por espíritus malignos que las vigilan y que las acompañan a todas partes. Para escapar de sus torturadores, tales almas a veces se refugian en los cuerpos de hombres, en los cuerpos de mujeres piadosos, sobre los cuales los espíritus malignos no tienen poder. O sea, la persona a quien tal alma se aferra tiene que soportar un enorme sufrimiento, pierde incluso su propia individualidad, actúa como si fuese otro hombre, pierde su sentido moral y solo puede ser curado por un rabino que hace milagros, que puede expulsar esa alma que andaba vagando, que se ha impregnado ahora en esta otra alma de su cuerpo, del cuerpo de un hombre justo. Así, como vemos, amigos, la Cábala es un sistema de mezcla de creencias místicas, tratados de psicología, combinado con ideas esotéricas, pitagóricas, que asume hoy día una variante, formas que desplazan totalmente la Torá, reemplazan el sistema de expiación presentado en la Torá, reemplazan al Mesías sacerdotal como única provisión divina para la expiación y perdón de los pecados de muerte, y que tienen el potencial de lanzar la mente de una persona al abismo, a lo que la propia Cábala llama el abismo cabalístico, que podría dañar su estabilidad emocional y mental, lo aleno. Totalmente diferente a esto es el misticismo de la Torá, la propuesta de la Torá para una vida alegre, próspera y relevante mediante el estudio de los preceptos y los mandamientos de los cuales somos responsables, extrayendo de ellos, lógicamente, las riquezas maravillosas que tienen para nuestro bien, para nuestra paz mental y espiritual, para nuestro acceso seguro a la vida eterna, mediante los méritos interpuestos a nuestro favor por Yeshua, nuestro justo Mesías, el Mesías sacerdotal anunciado por los profetas, prometido a los hijos de Jacob, que se arrepientan de los pecados de muerte que no tienen perdón en la ley de Moisés. En un momento de crisis nacional, piensen en esto, en un momento de crisis nacional, un profeta dijo a Israel: a la Torá y al testimonio. Si no es así, no tendrán conocimiento, no les habrá amanecido. Isaías, siglo 8. El maestro puso, nuestro maestro, Yeshua Mashiach, puso en los labios de Abraham, en su famosa parábola: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten entre los muertos. Contrastado con esto, Isaac Luria fue acercado por su más avanzado discípulo, a Hayim Vital, quien le suplicaba que le enseñara a leer las marcas de las manos para adivinar lo que iba a pasar con esa persona. A lo que el Arizal respondió: ¿para qué quieres este conocimiento? Con la Cábala es suficiente. Estudiando Cábala obtendrás todo el conocimiento que requieras y entender todo lo que necesites. Observa eso. Y eso dice: a Moisés y a los profetas, si no los escuchan a ellos, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de entre los muertos. Y eso dice: no he venido a anular la ley, he venido a darle su auténtico significado. Luria dice: a la Cábala, allí está todo lo que quieras saber. En una ocasión vino un joven atormentado con respecto al mundo por venir. Le dice a Yeshua: maestro, ¿qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Respondió el Ribi: guarda la Torá, los mandamientos, no robar, no asesinar, honra a tu padre, a tu madre. Todo esto lo he hecho desde mi bar mitzvah, desde que soy joven. ¿Qué más me falta? Bueno, le dice Yeshua: si ya estás caminando en la Torá, como dices, solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Eso en el siglo I. En el siglo XVI se acercó un atribulado de espíritu por los pecados que había cometido al rabino Isaac Luria y le dijo: si me muestras los pecados que he cometido, haré teshuvá. Luria le mencionó los pecados que había cometido. El hombre lloró arrepentido. ¿Qué más me falta ahora? ¿Qué más debo hacer? La respuesta de Luria fue: léete 10 páginas del Zohar todos los días para que corrijas tu alma.
Esa fue la respuesta de Luria. Desde entonces, los cabalistas de esa escuela siguen regalándole Zohar, diciéndole a la gente que lea 10 páginas diarias para corregir sus almas. Y si no sabe leer arameo, que ponga sus manos en el texto mismo y deje que la energía de las letras arameas le sane su alma y la corrija. Juzga por ti mismo la diferencia y responde con total honestidad. ¿A cuál de estos dos vas a seguir? Nosotros hemos hecho nuestra elección. Yeshua, su majestad electo, Yeshua HaMashiach, el único certificado por Hashem, el único certificado por la Torah. Y en él, como dicen nuestros libros, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solo falta ahora que aprendas a recibirlo. Este es el misticismo que proponemos en esta casa para una vida de constante apego a Dios, que experimenta constantemente la presencia divina, la tefilá, la plegaria, el ayuno, la meditación, el estudio de la Torah, el poner en práctica los mandamientos de la Torah, de los cuales tú eres responsable, la recepción de una porción del Espíritu de Mashiach, para que puedas acercarte al trono de la gracia en plena certidumbre de fe de que no regresarás nunca de allí con tus manos vacías. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti? Si por alguna razón has sido atraído o atraída por este sistema espurio de acercamiento a Dios, si fuiste arrastrado por una apariencia de piedad, pero que en la práctica procede de fuentes, muchas de las cuales no son kosher, si tu alma ha quedado atrapada en un falso misticismo que ahora entiendes contradice la Torah y te aleja de Yeshua como Mashiach, hoy es un excelente momento de retorno, de corrección del camino, de retomar la grandeza de la Torah y la grandeza de nuestro justo Mesías. Habla con Dios, usa la plegaria como tu recurso espiritual para hablar con Él, como un amigo habla con otro amigo. Y en tus propias palabras, pídele que te perdone por ese descuido, por ese resbalón, por esa equivocación. Dile que lo sientes mucho, que no fue tu intención, pero que tu corazón está con la Torah, con Yeshua el Mesías, ese Mesías justo y sacerdotal, por medio del cual Dios ahora te perdona, absuelve y te concede el honor de regresar a casa y tomar de nuevo tu rumbo profético con la Torah, con nuestros profetas de verdad y bajo la inspiración del Espíritu vivificante de nuestro Rabbi Yeshua. Feliz el hombre que comprenda esto. Feliz la mujer que descubre este camino, pues aún siendo estrecho, lleva la vida eterna. Feliz el pueblo que no se deja mover de su destino profético, escuchando voces y recibiendo propuestas de sistemas místicos que en la práctica niegan la Torah, niegan a Mashiach y contienen en sus creencias ideas y prácticas de dudosa procedencia. Feliz el pueblo, ese pueblo que no se deja mover de su destino profético, escuchando voces y recibiendo propuestas de sistemas místicos que en la práctica niegan la Torah, niegan Mashiach y que contienen más bien creencias, ideas y prácticas de dudosa procedencia. Feliz el pueblo que se mantiene así, firme, abrazando a Moshe, abrazando la Torah, abrazando a Yeshua HaMashiach. Shalom, amigos. Shalom. ¿Es una figura real o ficticia? ¿Existió realmente Satanás o es una creación mitológica? Si existe un ser llamado Satanás, ¿cómo vino a la existencia? ¿Fue creado o transformado? ¿Es cierto que Satanás era previamente un ángel de luz, un lucero de la mañana, que se rebeló contra Dios procurando darle una especie de golpe de estado a Dios y entonces fue echado de las alturas espirituales? ¿Es cierto que Satanás era previamente un serafín de gloria, dirigente como de una orquesta del cielo y
El orgullo de su belleza le hicieron imaginar que podría usurpar el lugar de Dios y fue descubierto y condenado. Es cierto que Satanás fue creado, Satanás desde el principio, para que actuara como un fiscal, como un acusador delante del trono celestial, procurando destruir a los hombres. Es Satanás, el malo. ¿Es algo o es alguien? ¿Quién está detrás de toda esta agenda globalista que a todas luces se opone a todos nuestros principios de la Torá, destruyendo valores, proponiendo la creación de un nuevo orden mundial donde una élite gobernante sería la única que podría comprar y vender y el resto servir a sus intereses? ¿De dónde proceden todos estos movimientos que a todas luces procuran cambiar nuestros conceptos de familia, de persona, de nación, de fronteras, de humanidad? Hemos llegado al límite donde terminan todos nuestros principios y valores judeo-cristianos y se inicia una nueva edad donde solamente unos pocos tendrán el control de los muchos. Si es así, ¿qué mente maestra está detrás de todos estos movimientos que pareciera se apoderan cada día más de nuestros gobiernos, democracias e instituciones, transformándolas en una especie de orden mundial de absoluto control y dominio para decidir quién vive, quién muere, qué comes, a dónde puedes ir, según sus intereses, no los tuyos? ¿Quién es realmente el príncipe de este mundo? ¿Hay alguna manera de enfrentar estas fuerzas y sobrevivir a ellas de forma magnífica y exitosa? ¿Cuál deberá ser nuestra más importante línea de defensa contra estas huestes del mal? Yo soy Dan Ben-Gurion y este es mi Masterclass sobre Satanás, sus orígenes y su final.